Saludos estudiantes. En la actividad orientadora anterior, estudiaron cómo las hemorragias extensas conducen a situaciones de emergencia en la práctica médica, evidenciada por los signos clínicos: hipotensión, pulso débil y rápido, piel cianótica, fría y pegajosa. ¿Qué trastorno circulatorio se caracteriza por esta sintomatología? ¿Cuáles son sus mecanismos de producción y sus consecuencias? En el día de hoy responderemos todas estas interrogantes. Al concluir el estudio de los contenidos para la semana, deberán explicar con un enfoque clínico básico la etiopatogenia y las alteraciones morfofuncionales de la coagulación intravascular diseminada y el shock. Interpretar la utilidad de las evidencias que ofrecen la imagenología y los laboratorios clínico y de anatomía patológica para el diagnóstico de estos procesos patológicos. La coagulación intravascular diseminada, conocida también como trombosis de la microcirculación y coagulopatía de consumo, es un proceso patológico agudo, subagudo o crónico que se produce como una complicación secundaria a diversas enfermedades. Se caracteriza por la activación del mecanismo de la hemostasia y conduce a la formación de trombos en la microcirculación del organismo. Entre los trastornos relacionados con la coagulación intravascular diseminada están las complicaciones obstétricas, como el feto muerto retenido, el aborto séptico, el hematoma retroplacentario. Las enfermedades infecciosas producidas por bacterias gram negativas, meningococos, algunos virus, rickettsias y hongos. Las neoplasias malignas como los adenocarcinomas de próstata, de pulmón, de páncreas, de estómago, y las lesiones tisulares masivas que incluyen los traumatismos, las quemaduras graves y las cirugías extensas. La coagulación intravascular diseminada se produce por la activación patológica de las vías extrínsecas e intrínsecas de la coagulación o a trastornos de las influencias inhibidoras de la misma. Para comprender la etiopatogenia, deben rememorar los mecanismos de la hemostasia estudiados en la asignatura Morfofisiología Humana 3. La coagulación intravascular diseminada se explica por la iniciación anormal de la hemostasia por dos mecanismos principales: la liberación del factor tisular o sustancias tromboplásticas hacia la circulación y la lesión generalizada de las células endoteliales. Las sustancias tromboplásticas tisulares pueden proceder de varias fuentes según el trastorno clínico primario. Ejemplos: de la placenta en pacientes con complicaciones obstétricas, del moco secretado por algunos adenocarcinomas como el de próstata y endometrio,
y de las endotoxinas bacterianas en la sepsis por Gram negativos. La lesión endotelial inicia la coagulación intravascular diseminada al liberar factor tisular, favorecer la agregación plaquetaria y activar la vía intrínseca de la coagulación. Esta lesión puede ser producida por depósitos de complejos antígeno-anticuerpo, como en el lupus eritematoso sistémico, por temperaturas extremas como en el choque térmico y las grandes quemaduras, y por microorganismos como los meningococos. Debido a este mecanismo etiopatogénico, las consecuencias de la coagulación intravascular diseminada son la formación de microtrombos y la hemorragia. La formación de microtrombos ocurre por el depósito generalizado de fibrina dentro de la microcirculación, que conduce a la isquemia de los órganos más afectados o más vulnerables y provoca anemia hemolítica microangiopática por fragmentación de los hematíes cuando intentan pasar por la microvasculatura estenosada. La diátesis hemorrágica se produce por el consumo de plaquetas y factores de la coagulación, así como por la activación de la fibrinolisis. Por este último mecanismo, la plasmina es zinc de la fibrina y digiere los factores 5 y 8, por lo que disminuyen aún más sus concentraciones. Además, conduce a la formación de productos de degradación del fibrinógeno que inhiben la agregación plaquetaria, la polimerización de la fibrina y tiene actividad antitrombina. Estas influencias en su conjunto conducen al fracaso de la hemostasia. Es importante precisar que, en general, en la coagulación intravascular diseminada aguda prevalece la diátesis hemorrágica. Ejemplos: en la relacionada con complicaciones obstétricas o traumatismos mayores, mientras que la coagulación intravascular diseminada crónica tiende a presentarse inicialmente con complicaciones trombóticas, ejemplo, en pacientes con cáncer. La formación de trombos en la microcirculación no respeta ningún tejido. Los sitios frecuentemente afectados son el encéfalo, el corazón, los pulmones, los riñones, las glándulas suprarrenales, el vaso y el hígado. A veces solo se encuentran trombos en uno o en pocos órganos sin afectación de los demás. Los microtrombos se acompañan de hemorragias y microinfartos que destruyen áreas importantes de órganos vitales. Por la diversidad de alteraciones morfofuncionales que acompañan a la coagulación intravascular diseminada, resulta difícil describirlas. Algunos patrones morfológicos comunes son: en los riñones se observan trombos pequeños en los glomérulos, que pueden provocar desde tumefacción reactiva de las células endoteliales hasta microinfartos e incluso necrosis cortical bilateral en los casos graves. En los pulmones pueden aparecer numerosos trombos de fibrina en los capilares, a veces asociado con edema pulmonar y exudación de fibrina, con la formación de membranas hialinas.
Esto provoca síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En el sistema nervioso central, los trombos de fibrina pueden causar microinfartos y hemorragias. En las glándulas suprarrenales, los microtrombos de fibrina son la base para las hemorragias masivas, como las observadas en el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen durante la meningococcemia. En las complicaciones obstétricas, la formación de los microtrombos puede llevar a infarto súbito del lóbulo anterior de la hipófisis, conocido como necrosis hipofisaria postparto de Sheehan. Los trastornos morfológicos referidos ocasionan alteraciones funcionales como la anemia hemolítica microangiopática, cianosis, insuficiencia respiratoria, convulsiones, coma, insuficiencia renal aguda, insuficiencia circulatoria súbita o progresiva y shock, entre otros. Estos pueden ser evidenciados a través de estudios analíticos, entre los que se encuentran cuantificación de fibrinógeno, de las plaquetas, del tiempo de protrombina, del tiempo parcial de tromboplastina activada con kaolin y de los productos de degradación del fibrinógeno, los cuales reflejan los fenómenos trombohemorrágicos que acontecen. Profundicen este contenido en el programa educativo Evidencias Diagnósticas. El shock o colapso cardiovascular es un estado de hipoperfusión sistémica causado por la reducción del gasto cardíaco o del volumen sanguíneo circulante efectivo. Constituye la vía final común de una serie de trastornos clínicos potencialmente mortales. El shock se clasifica según su mecanismo de producción en las siguientes categorías generales: cardiogénico, hipovolémico, séptico, neurogénico y anafiláctico. El shock cardiogénico se origina por daño miocárdico intrínseco, como ocurre en el infarto agudo del miocardio, arritmias ventriculares, compresión extrínseca, causada por ruptura ventricular y taponamiento cardíaco, y por obstrucción al flujo de salida, como sucede en el embolismo pulmonar. Cualquiera de estas causas conducen al fallo o insuficiencia de la bomba miocárdica, con la disminución del gasto cardíaco y la hipoperfusión generalizada. El shock hipovolémico se produce por las hemorragias extensas, los vómitos y diarreas profusas, las quemaduras y los traumas graves, que disminuyen el volumen sanguíneo o plasmático y el gasto cardíaco con hipoperfusión generalizada. El shock séptico se produce por la diseminación microbiana sistémica a partir de un foco infeccioso, por ejemplo, un absceso, una peritonitis o una neumonía. En la mayoría de los casos, los agentes causales son bacterias gram negativas productoras de endotoxinas. Las endotoxinas son lipopolisacáridos que se liberan al degradarse la pared bacteriana durante la respuesta inflamatoria y son responsables de los efectos celulares y hemodinámicos en este tipo de shock. Los lipopolisacáridos inician sucesivas oleadas de secreción de citocinas como el factor de necrosis tumoral, las interleucinas 1, 6 y 8, entre otros mediadores,
que producen vasodilatación sistémica, disminución de la contractilidad miocárdica, lesión endotelial y coagulación intravascular diseminada. La hipoperfusión producida por estos efectos combinados inducen una insuficiencia sistémica multiorgánica. Existen moléculas análogas a los lipopolisacáridos en las paredes de las bacterias gram positivas y de los hongos que también pueden desencadenar shock séptico. El shock neurogénico y el anafiláctico son menos frecuentes. El neurogénico aparece en el contexto de un accidente anestésico o de una lesión de la médula espinal, que conduce a la pérdida del tono vascular y al estancamiento de la sangre en la periferia, provocando hipotensión, hipoperfusión tisular y anoxia celular. El shock anafiláctico es iniciado por una reacción de hipersensibilidad tipo 1 generalizada, con vasodilatación sistémica y aumento de la permeabilidad vascular, lo que produce un aumento súbito de la capacidad del lecho vascular que impide que se llene adecuadamente por el volumen sanguíneo circulante normal, con hipotensión, hipoperfusión tisular y anoxia celular. El shock es un trastorno progresivo que, si no se trata oportunamente, puede conducir a la muerte del paciente. Tiende a evolucionar a través de 3 fases generales. La fase no progresiva inicial, en la que mecanismos neurohumorales ayudan a mantener el gasto cardíaco, la presión sanguínea y la perfusión de órganos vitales. La etapa progresiva, caracterizada por hipoperfusión tisular generalizada, el agravamiento del trastorno circulatorio y el inicio del desequilibrio metabólico con acidosis láctica. Y la etapa irreversible, caracterizada por lesión celular irreversible, donde a pesar de la corrección de los defectos hemodinámicos, la supervivencia no es posible. Los síntomas y signos presentados por el paciente en la situación clínica planteada al inicio de este video orientador se corresponden con la fase no progresiva inicial, donde el tratamiento correcto y oportuno evita la progresión del shock. Los cambios tisulares y celulares inducidos por el shock son los de una lesión hipóxica generalizada con afectación de múltiples sistemas orgánicos. Los cambios son particularmente evidentes en el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, las glándulas suprarrenales y el tracto gastrointestinal. En el cerebro se desarrolla la encefalopatía isquémica. En el corazón, una necrosis de coagulación focal y hemorragia subendocárdica, entre otros. En los riñones se observa necrosis tubular aguda extensa que se traduce funcionalmente por oliguria, anuria y alteraciones electrolíticas. Los pulmones presentan los cambios característicos del denominado pulmón de shock, sobre todo en el shock séptico. En las suprarrenales existe depleción de lípidos en las células corticales. El tracto gastrointestinal presenta hemorragias y necrosis en la mucosa, lo que se denomina enteropatía hemorrágica. Y en el hígado se observa desde el cambio graso hasta la necrosis hemorrágica centrolobulillar.
esquematicen las alteraciones macroscópicas y microscópicas que caracterizan al pulmón y al riñón de Chooks, tomando como referencia las imágenes de la galería y del NeoPAT. El rayos X de tórax es de gran valor para el diagnóstico del pulmón de Chooks. En el shock hipovolémico es de gran valor la ecosonografía abdominal, que además de evidenciar el líquido libre intraabdominal, puede determinar el órgano dañado. Los exámenes complementarios del laboratorio clínico que evidencian las alteraciones morfofuncionales producidas por el shock son el hemograma, el coagulograma, el estudio de los gases e iones en sangre y de los azoados. Deben profundizar este aspecto en el programa educativo Evidencias Diagnósticas. Luego de haber estudiado estos contenidos, podemos concluir: la coagulación intravascular diseminada es un trastorno trombohemorrágico complejo, secundario a complicaciones de diversas enfermedades. La coagulación intravascular diseminada se caracteriza morfofuncionalmente por la formación de trombos en la microcirculación con un consumo rápido de plaquetas, fibrina y proteínas de la coagulación, al tiempo que se activan los mecanismos fibrinolíticos que llevan a la producción de hemorragias. El shock es la vía final común de una serie de acontecimientos clínicos potencialmente mortales que producen una hipoperfusión sistémica causada por la reducción del gasto cardíaco o del volumen sanguíneo circulante. El shock se caracteriza morfofuncionalmente por los cambios tisulares y celulares de una lesión hipóxica generalizada, que provoca afectación e insuficiencia de múltiples órganos. Las alteraciones morfofuncionales producidas en el shock y en la coagulación intravascular diseminada se evidencian a través de los exámenes analíticos e imagenológicos. En la próxima actividad orientadora iniciaremos el estudio de los procesos patológicos producidos por alteraciones de la respuesta inmunitaria.